7:13. Controversia en el país por lo dicho por el presidente Morales ayer en relación a un segundo tiempo. A 3 meses de que el no haya alcanzado un 51%, un poco más quizás, en el pasado 21 de febrero, cuando se buscaba una repostulación. Esto decía el presidente. Ganando las elecciones, claro, el 21 de febrero nos ha dolido. Desde el 2005, ganamos con más del 50%, 60%, 8 elecciones, 8 eventos democráticos hemos ganado con más del 50 y más del 60%. Nosotros en 10 años, 11 años, 8 triunfos, elecciones de referendos, 4 veces con más del más del 50% y 4 veces más del 60%. El 21 de febrero cerca al 50%. Con tantas calumnias y mentiras han confundido. Ahora se sabe la verdad. Más allá de las reacciones políticas, tanto de oficialismo como de oposición por lo dicho por el presidente, es importante y cabe ir a la materia legal. El doctor Saúl Paniagua, que es abogado constitucionalista, hoy está con nosotros para entender un poco el marco legal. Doctor, buen día. Es un gusto, Jorge. Un saludo al mañanero. La pregunta es una obviedad. ¿Tiene derecho el presidente? Yo considero que lo primero que tiene son los deberes que establece la Constitución. ¿Cuál es el deber del presidente conforme lo establece el artículo 172? Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Punto. Ese es el primer elemento. Segundo, cuando se habla del 21 de febrero, se efectuó una consulta para un referendo reformatorio ¿de qué? De la Constitución, que es al margen de quién sea presidente o no sea presidente. Simplemente es una consulta a la ciudadanía en su conjunto de que si se va a reformar el artículo 168 de la Constitución o no se va a reformar. ¿Qué dijo la gente? No se reforma, punto. El otro elemento está relacionado con la soberanía. ¿Qué dice la soberanía? De acuerdo al artículo 7, reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. Esto se enlaza con el artículo 11 de la Constitución. ¿Qué refiere? La democracia, ¿cómo se ejerce? La democracia se ejerce en otra forma directa, ¿a través de qué? Del referendo. Hay probablemente una confusión, no sé si del presidente, que se pretende consultar sobre su gestión de él. Esa consulta sobre la gestión del presidente, si es buena o es mala, se trata de un plebiscito. Es una consulta que no tiene nada que ver con la reforma de la Constitución. Por eso el artículo 168, que se consultó al pueblo se le preguntó, ¿está de acuerdo en reformar el artículo 168 que refiere al periodo de gestión de 5 años y una reelección? ¿Usted está de acuerdo en reformar la Constitución, el artículo 168? La gente dijo no. Eso está ya plenamente establecido. Doctor, para que quede claro, el referéndum tiene por objeto entonces reformar. Reformar, es decir, es carácter reformatorio, en este caso concreto, del artículo 168. ¿Y el plebiscito? El plebiscito es una consulta. Lo que dice el presidente, dice, hemos ganado tantas y tantas elecciones, pero es su gestión, es la gestión del presidente. No se está consultando. ¿Para qué? Él dice, hemos ganado varias elecciones y yo tengo legitimidad, etc. Claro, puede tener legitimidad, pero en su gestión, pero no significa reformar la Constitución, que es otra cosa totalmente distinta. Por eso, hagamos abstracción de que el actual presidente es el que se ha manifestado hace un momento. Eso no tiene nada que ver. Lo que la consulta es, señores, pueblo de Bolivia, ¿está de acuerdo en reformar el artículo 168 de la Constitución? Al pueblo de Bolivia no se le pregunta si está de acuerdo o no está de acuerdo con la gestión del presidente actual de Bolivia. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que se pretendió reformar es el artículo 168 de la Constitución y la gente dijo no. Ahora, cuando se manifiesta el pueblo en este sentido, ¿cuál es la obligación, cuál es el deber, primero de los ciudadanos, todos los ciudadanos sin excepción, cargos en excepción? Lo dice el artículo 109. ¿Qué es lo que le dice? Usted, pueblo boliviano, debe conocer la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir. Ese es el marco constitucional
que nos atañe a todos los bolivianos en su conjunto. Y al presidente le dice el artículo 172, presidente de la República o Estado, el presidente de la República tiene la primera obligación, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si se trata de esto, pues el presidente actual debe cumplir ese deber constitucional. Según lo que usted nos dice, don Saúl, ¿qué sentido tiene entonces recolectar firmas? Primero que ya el pueblo se manifestó, por eso dice la soberanía es inalienable. ¿No tiene e caso imprescriptible. entonces lo de la firma? Yo considero que no debe prosperar porque todos estamos obligados a ¿Puede cumplir. prosperar? Yo considero en estas circunstancias que está viviendo el país, cuando se pone en tela de juicio la voluntad del pueblo, y cuando observamos que las conductas asumidas por el Tribunal Constitucional en la tercera gestión del presidente, se pretende una cuarta gestión y gestión indefinida del actual presidente, entonces no estamos hablando de la reforma de la Constitución, estamos hablando de un plebiscito que es totalmente diferente. Ahora, ¿será que se va a consultar nuevamente si se reforma o no se reforma la Constitución, el artículo 168? Si se consulta nuevamente, entonces, ¿qué sentido tuvo la manifestación del pueblo a través de este referéndum del 21 de febrero? Entonces, cualquier acción que se tomara en contra de la voluntad del pueblo no solamente es inconstitucional, sino que además que es ilegal. Aquellos, dice la Constitución, que actuaren en contra de la voluntad del pueblo, es decir, ¿cuál es la función del Estado? Hacer cumplir la Constitución. Esa es la función primordial, y defender los derechos. ¿Esto lo contradice? Totalmente. Ahora, para concluir, doctor Paniagua, ante los resultados del 21 de febrero, después de conocer su explicación, le consulto, ¿tiene el presidente derecho a un segundo tiempo? Yo considero que no, primero que no es un partido de fútbol. Segundo, reitero, no es la consulta, no se está consultando, pues algo que le consulte si están de acuerdo o no con su gestión. Eso es plebiscito que no va a reformar la Constitución. Ya. Por tanto, no puede existir un segundo tiempo. Ahora, quienes atentar en contra de los derechos y garantías de la Constitución, establecido en la Constitución, que ya se manifestó el pueblo el 21 de febrero, los autores materiales e intelectuales, dice, responderán por la conducta asumida en ese contexto. Ahora, no se puede volver a consultar al pueblo en esta, porque ya le consultaron. Y además, reitero, la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que no se puede volver a plantear una figura tendiente a consultar la misma figura en las mismas condiciones. Ahora, yo considero que, reitero, el pueblo boliviano tiene que discernir. Si está de acuerdo con la gestión del presidente, pues hágase un plebiscito, consulta, pero el plebiscito no reforma la Constitución. Doctor Paniagua, gracias por sus consideraciones y por su tiempo. Gracias.